Puse en el grupo de WhatsApp de la iglesia sobre una chica que se llama Tenza. Es la sobrina, es la sobrina de una compañera de trabajo. Ella trabajaba en la Generalitat, creo que era secretaria de un conseller, y hace un par de semanas, hace 3 semanas, haciendo equitación, no sé qué, se cayó de un caballo y se dio en la nuca, y bueno, los médicos le dijeron que se quedaría tetrapléjica, si es que salía, porque parecía como que se había partido la espina dorsal. ¿Qué le pasó a Superman? Sí, lo que le pasó a Superman. Dando a caballos. Que se quedó en silla de ruedas. Y enseguida esta chica, Angeliu, me llamó y nos pidió oración. Y cada semana que le llamo, oye, ¿cómo está? Vamos a creer a Dios por un milagro, le digo. Ella llorando nos lo agradece y cada semana me dice que va mejor, que salió del coma, que va mejor, que va mejor, que va mejor, que bueno, no ha salido todavía, pero está ya casi bien totalmente, 100%. Hermano, los padres están tan agradecidos que dicen que nos van a grabar un vídeo o que van a venir a la iglesia a agradecer por la oración que hemos tenido por ella. O sea que tenemos testimonio de que el Señor obra y del poder de la oración. Así que esta mañana, Padre, venimos y pedimos, Señor, por total sanidad, por total restauración, por San Esteban, Señor, todo lo que haya sido la operación, Señor, que no haya ninguna complicación, Señor, que vuelva todo a un funcionamiento normal y correcto en su cuerpo, Señor. Incluso también pedimos un milagro creativo, Señor, que aun con la mejor intención que hayan hecho los médicos en esa operación, Señor, ¿por qué no? Si tú creaste una vez una vejiga, ¿por qué no puedes hacerlo otra vez? Te pedimos una nueva vejiga ahora en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos también por Noel, Señor, que haya una restauración total en el habla y que todo impedimento a la proclamación de tu palabra, Señor, sea derribado ahora en el nombre de Jesús. Y pedimos por todos los otros enfermos, Señor, por Iván, por cualquier otra persona, Señor, Irene, por Rubén y por Mariafri, Señor, por cualquier otra persona que esté enferma, Señor. Ahora reclamamos, Señor, lo que tú ya ganaste en la cruz. Tomamos lo que hay en el cielo, Señor, por tus llagas fuimos sanados, Señor. Y declaramos sanidad sobre cada cuerpo. Ahora le ordenamos que vuelva a la normalidad con que fue creado. En el nombre de Jesús. Tú que eres el creador del cielo y de la tierra, Señor, y el diseñador del cuerpo humano, te pedimos ahora que restablezcas a tu diseño original cada cuerpo, Señor. Cada célula que no esté funcionando según la orden que salió de tu palabra, vuelva a la normalidad. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quería suena un poco grave. Quería comentar esta mañana, no tiene que ver con la predicación, pero sí que me viene muchas veces. Sabéis que la palabra dice que seamos hacedores y no oidores de la palabra. Que la hagamos, que la pongamos por obra, que la cumplamos, no solo que la escuchemos. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Que nos convertimos en consumidores. Si no, venir aquí cada domingo puede convertirse en a ver qué película nos echan hoy en la tele. Porque si escuchamos palabra tras palabra, cada domingo o cada martes o cada vez que escuchas una palabra y no se pone en acción, ocurren 2 cosas. Una, que se convierte en juicio para ti. Dice la palabra que es mejor que no sepas, que si lo sabes y no lo haces, te cuenta por pecado. O sea, es mejor, si no lo vas a hacer, tápate los oídos. Y también que se te va endureciendo el corazón.
Se va endureciendo el corazón porque si escuchamos la palabra y solo venimos para saborear, para degustar, para disfrutar uno mismo, se va endureciendo el corazón porque la palabra lo que se recibe es para dar, es para hacer, es para funcionar. No es solo para ti, es para ti que produzca algo que cause efecto en nosotros. Amén. ¿Vale? No tiene nada que ver con la predicación, pero lo digo por mí, por mis compañeros y por mí primero. Por cada predicación que tú escuches, por cada palabra que tú oigas. Si no eres hacedor, solo oidor, te conviertes en consumidor. Y consumes como el que va al cine a ver una película, a disfrutar, a relajarse, a atender, a que te agrade a los oídos o a calmar tu conciencia. Vengo a escuchar porque así es lo que hay que hacer siempre y con eso estoy a gusto. Bueno, no tiene nada que ver con la palabra de hoy, pero sentía que decirlo. Tiene que ver, ¿no? Bueno, tiene que ver. Pero bien, que vale para esto y para todas. Sí. Lo primero que quería hacerte son dos preguntas. Y decir, no me respondas todavía después de la publicidad. No. Dos preguntas muy importantes. Piénsatelas bien, ¿eh? Pero no me respondas ahora. ¿Cuántos quieren ser usados por el Espíritu Santo? Piénsatelo bien. ¿Quieres ser usado por el Espíritu Santo? Eso es lo primero. Y si es que sí, la segunda pregunta es ¿cuánto estarías dispuesto a sacrificar? Esa es la segunda pregunta. Quiero que durante el mensaje que traigo esta mañana vayas pensando en estas dos preguntas. Si quieres ser usado por el Espíritu Santo y cuánto estarías dispuesto a sacrificar. ¿De acuerdo? El mensaje que os voy a leer hoy se debe a un par de palabras proféticas que he recibido en los últimos años yo personalmente y que me han hecho investigar e indagar sobre un personaje. Hace 2 años, 3 años, bueno, la primera vez que conocimos a Ben Clark, no ni siquiera en Corrientes antes, en un viaje que hicimos David y yo a Portugal, me dio una palabra profética para mi vida y otras que me ha ido dando Noel, que casualidad hablaban de un personaje que sí lo conocía, pero me llamó la atención que ambos coincidieran las palabras proféticas. Entonces me puse a indagar, a escudriñar y he descubierto tantas cosas. Y decía a Loli, es que con una predicación no tengo bastante para... Con un mensaje solo no... He descubierto tanto y tan valioso. Me parece alguien fascinante. Me parece súper emocionante conocer este personaje. Quiero que nos centremos primeramente en el momento histórico. Espero que hayas tenido tu Biblia porque vamos a leer bastante y los que tomáis nota también vais a tomar bastante nota. Hechos, libro de Hechos. Para que no sepáis, os pongo un poquito en antecedentes. El Señor, después de haber muerto y resucitado, se aparece a sus discípulos durante 40 días y le dice, esperad la promesa del Padre. Ellos se mantienen esperando la promesa del Padre. 10 días después, el Espíritu Santo, tal como había sido profetizado siglos antes por Joel y por otros, desciende poderosamente sobre el aposento alto, sobre 120 personas que estaban esperando allí, lo que llamamos Pentecostés, con lenguas de fuego sobre sus cabezas, hablando nuevas lenguas, con un viento recio soplando, señales, prodigios, maravillas. Todo el mundo reconocía la predicación de Pedro. 3.000 personas, vosotros que habéis crucificado al Cristo, 3.000 personas se convirtieron en un día. Avivamiento.
3.000 personas se convierten en un día. 50 días antes habían matado al Mesías. 50 días solo, ¿eh? Antes, ni 2 meses antes, habían asesinado al Mesías de Israel. Avivamiento, 3.000 personas se convierten, se bautizan. El cojo en la puerta de la hermosa, pasa Juan y Pedro, les pide dinero, ni plata ni oro tengo. Yo estoy haciendo un resumen desde capítulo 1 a capítulo 3 de Hechos. Levántate y anda. Milagrazo, más de 40 años cojo pidiendo en la puerta de la iglesia. Lo conocería toda la ciudad. El Sanedrín lo llaman, intentan acallar el milagro, no pueden porque es notorio. Intentan prohibirles que hablen en el nombre de Jesús, intentan sofocar el avivamiento, los detienen, les golpean. Y vamos a comenzar a leer. Este es el contexto histórico donde vamos a empezar a hablar sobre esta persona. Vamos a empezar a leer a partir de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, del 29 al 35. ¿Vale? Nos hemos centrado históricamente en qué momento estamos hablando: pleno avivamiento, Pentecostés, persecución. Hechos 4, del 29 al 35 dice: después de que Pedro y Juan han sido apresados por haber sanado al cojo y porque todo el mundo lo había visto, salen y dice Pedro: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Para los que no sepan lo que es la palabra denuedo, porque ya no se usa en castellano, es con un par de narices, con todo valor, con todo coraje, con todo arrojo, con toda valentía, compartan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No estoy hablando de Pentecostés, estoy hablando de un segundo temblor. Vuelven a haber señales, vuelven a haber maravillas. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, en medio de la persecución vemos avivamiento en Jerusalén, vemos unidad, un solo corazón y una sola alma, vemos que nadie decía que ser suyo propio nada, había una abnegación. Esto no es mío, esto es de todos mis hermanos. Lo ponían todo en común, había comunidad, había gracia, daban testimonio de la resurrección, habían sanidades, habían prodigios, al punto de que no había ya necesidad entre ellos. Imaginaos, esto es lo que es verdaderamente un avivamiento, no solo el derramamiento del Espíritu Santo con manifestaciones, sino la consecuente cambio en las personas, que empieza a cambiar hasta la sociedad. ¿Entendéis? Es el paso de avivamiento a reforma. No solo viene del cielo el Espíritu Santo, cae fuego, lenguas, etc., sino que hay un cambio de actitud total en el pueblo
Hay unidad, hay comunión, no hay egoísmo, hay arrepentimiento, etcétera, etcétera. A partir del versículo 36 vamos a empezar a hablar de qué quiero compartiros hoy. Y es la primera mención que hay en la Biblia de Bernabé. El mensaje que traigo hoy es sobre Bernabé, el apóstol. Nunca antes se ha citado. Hay teorías de que si era uno de los 70, que si era uno de los que estaban en el aposento alto. No creo por lo que citan estos dos versículos. Pienso que se convirtió ahí mismo en el avivamiento de Jerusalén. Dice así, versículo 36 y 37. Entonces José, porque era su nombre, se llamaba José, que significa Dios añade, para que no lo sepa. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. El nombre de Bernabé se lo pusieron los apóstoles, no era su nombre, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estos son simplemente dos versículos que nos empiezan a hablar de Bernabé. Es la primera mención en la Biblia de él, pero revelan muchísimas cosas. Me parece alguien fascinante, como os he dicho antes. Lo primero, aunque su nombre es José, los apóstoles le cambian el nombre. Es la primera vez que los apóstoles le cambian el nombre a alguien. El Señor sí que le había dicho, tú eras Cefas, ahora serás Pedro. El Señor le había cambiado el nombre, pero la primera vez que los apóstoles, haciendo una función apostólica, le cambian el nombre a alguien. Y le llaman Bernabé, que significa, como dice ahí, hijo de consolación. En verdad, y este mensaje que traigo hoy, en verdad es un mensaje, pero va a 3 niveles, y ahora lo explicaré. Por un lado, quiero hacer un símil, porque creo que Bernabé es una imagen, es una sombra, es un símil de la figura del Espíritu Santo. Y ahora lo explicaré. Porque ¿quién es el Consolador? Y el nombre que le pusieron los apóstoles a él fue Hijo de Consolación, el que consuela. Aunque en verdad es Bar-Nabás en hebreo, que es hijo de la profecía. Bar-Nabás. Se considera la profecía palabra de consuelo, de exhortación. También se dice el que anima, el que entusiasma, el que consuela, el que exhorta. Porque la profecía hace todas esas cosas. El verdadero significado de Bernabé es hijo de la profecía. Y a la vez que voy a hacer un símil con Bernabé como figura del Espíritu Santo, es una figura también del ministerio profético. Y vamos a ver todas las características de los diferentes pasajes que vemos en la palabra de cómo era Bernabé. Aunque parece que no es un personaje muy importante de la palabra, no es un Pablo, no es un Pedro, no es Juan, vais a ver las características que tenía. En solo 2 versículos vemos que era un generoso radical. ¿Tenía cuántas heredades? 1. ¿Y cuánto entregó? Todo. Aquellos tiempos, hace 2000 años, no es como ahora. Quien tenía algo, estamos hablando del medio del Imperio Romano, un país ocupado por otro, en el que te ensangraban impuestos para mantener al ejército que estaba ocupándote y reprimiéndote. Tener una heredad era tu medio de supervivencia. No es como hoy en día, me he desprendido de la casa de la playa. No era eso. Si tenías algo,
Mejor que lo conservaras porque era tu vida. Porque vivías bajo ocupación de un imperio y te lo podían sustraer en cualquier momento y te sangraban impuestos. O sea, y él tenía una heredad y lo entregó todo. Primera característica, generoso, radical. Segunda característica, reconocía la autoridad. No dijo, voy a vender mi única heredad y yo repartiré a los pobres que según yo vea y lo sienta, que se me ponga. Reconoció quién son los apóstoles y lo puso a sus pies. Segunda característica, reconocía autoridad. Tercero, le era fácil confiar. Porque aunque sé quién son los apóstoles y he vendido mi heredad para ofrendarla, dejo que ellos la administren. Porque dice que ellos repartían a quien veían conveniente. Tercera característica, le era fácil confiar. Eso es una característica muy importante, ¿eh? No todo el mundo confía. Hay gente que sí siento de ofrendar al Señor, incluso sí siento de hacerlo, pero no me fío con que hagan mi dinero. ¿Y sabes por qué? No es una cuarta. Porque abrazó el Evangelio de la gracia totalmente. Él comprendió que es mejor dar que recibir. Lo comprendió completamente. Y creo que los apóstoles en ese momento, supongo que guiados por el Espíritu Santo, porque no es normal que venga alguien y de primeras, el versículo primero que aparece en la Biblia, le cambian el nombre y ya le llaman hijo de consolación, hijo de la profecía. Ahora piensa para ti, ¿qué es mejor? ¿Dar 1000 euros o que te den 1000 euros? Va, 1000 euros, 2000 euros, va. Piénsalo para ti. Ese es el key de la cuestión. Si los das es porque lo has recibido. Es mejor dar que recibir. Aunque mi carnal no me dice eso, ¿eh? Porque aunque es un tema económico, entra un tema del espíritu. Entra la negación del yo. Entra la muerte a la carne. ¿Dar 1000 euros o recibir 1000 euros? Ahora mismo, alguien viene y dice, dame 1000 euros. O alguien dice, te doy 1000 euros. La respuesta es muy diferente. El uno te lo piensas. El otro no hace falta ni pensarlo. Bueno, también. Dices, amén, aleluya. Pero él abrazó el Evangelio de la gracia totalmente y dijo, mejor es dar que recibir. Mi única heredad la vendo y todo lo pongo a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyan como ellos vean. ¿Sabes qué? No vamos a seguir leyendo, pero justamente el siguiente capítulo habla de Ananías y Zafira, donde vendieron su heredad y dieron un tercio, el triple del diezmo. Pero por haberle mentido al Espíritu Santo y a la Iglesia, murieron. Simplemente por la actitud del corazón, no por la cantidad. Si hubieran dicho, mira, lo hemos vendido por tanto, pero sentimos dar el tercio solo, hubiera sido perfecto. Pero la actitud del corazón fue muy diferente entre Ananías y Zafira y Bernabé. Y no porque él diera todo, sino porque en su corazón estaba darlo todo y ser transparente. Era levita, no quiero entrar por ahí, pero bueno, hay un llamado de alabanza también, a la vez que hijo de la profecía. De 2 versículos podría sacar muchísimo más, pero bueno, vamos a continuar a la siguiente mención que hay en la palabra de hoy. Mirad, entre la siguiente mención y esto, en el capítulo 9 de Hechos, está la conversión de Pablo. ¿Sabéis? Pablo, criado a los pies de Gamaliel, fariseo entre los fariseos, era de la tribu de Benjamín,
judío ortodoxo, hoy sería de estos que llevan los ricitos, los hashidistas, estos, con el gorro y la levita, o sea, ultra ortodoxo, ¿vale? Xavi, ¿puedes preparar la foto? Cuando yo te diga la foto. Ultra ortodoxo, que intenta defender la sana doctrina, el verdadero, la Torá, que estos cristianos están manchando, y va hasta Damasco, incluso sale fuera de Israel con tal de perseguir a aquellos que están ensuciando el verdadero judaísmo. Camino a Damasco, todos sabéis, tiene encuentro poderoso con Jesús, queda ciego. Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te da, coges contra el aguijón. Estoy haciendo recopilación para no leer todo Hechos, ¿vale? Y tenemos la conversión de Pablo, hasta que va a Damasco. Le dice el Señor a un profeta, normal: ves a la calle segunda, derecha, tal, y dile. Podemos leer en el 9:15. Simplemente quiero leer el llamado que tenía Pablo. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías: ve a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese era el llamamiento para Pablo, para la vida de Pablo. Era ciego, 3 días, ora por él, le caen las camas de los ojos. Estoy haciendo un resumen súper rápido del capítulo 9. Está allí mismo en Damasco, empieza a juntarse allí con los discípulos, que dicen: pero este no era el que venía a matarnos. Empieza a predicar en la sinagoga y los judíos lo quieren matar. Quiero que recuerdes el versículo 15 porque lo veremos al final, ¿vale? Es para recordar esto simplemente. Los judíos lo quieren matar y los discípulos lo bajan como pastor con una cesta desde el muro para salvarle la vida, para que escape. Y llega y se escapa de Damasco y vuelve a Jerusalén. Y ahora vamos a ver en Hechos 9 del 26 al 28. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos, repito, todos significa Pedro, Juan, Santiago, los 12 apóstoles, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Puedes poner la foto? Alguien que, creyendo que estaba libertando al judaísmo, limpiando el nombre de Dios de estas doctrinas cristianas que habían aparecido, alguien que en su fe, en su santidad, en su compromiso con Dios, no permitía que alguien mancillara el nombre del Señor y su palabra, y creía que estaba totalmente en lo correcto. Alguien así. ¿Sabéis quién es? Al-Baghdadi, el emir del Estado Islámico. Para los discípulos era alguien así. Era alguien que hacía 3 días estaba asesinando a cristianos, que enviaba órdenes y cartas por todo el Imperio Romano para que detuvieran a los cristianos, los metieran en la cárcel, los azotaran o los mataran, los crucificaran. Alguien que creía que estaba
haciendo la voluntad de Dios. Este hombre, por cierto, no sabemos si está vivo, según los americanos creo que con un dron se lo han cargado, pero no está confirmado. Es el sultán o emir del Estado Islámico. Él cree que está haciendo la voluntad de Alá. Él cree que está llevando el Islam a su origen y a su verdadera aplicación de la Sharia, y él cree que está haciendo lo que Dios quiere. Este hombre ordena la decapitación de nuestros hermanos cristianos, el que fomenta un mercado de esclavas sexuales en Mosul por parte de cristianas y yazidíes y muchas otras cosas inimaginables. Pablo era así, en cierta medida, en su convicción de que estaba en lo correcto y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Pablo tuvo tal encuentro poderoso con Jesús, se encontró cara a cara con él, que cambió. De paso, no tiene que ver con la predicación, pero ¿podríamos orar ahora por él? ¿Podríamos orar que tuviera un sueño, que Dios le diera sueños y que Jesús se le apareciera igual que Pablo de camino a Damasco? Igual está muerto, ¿no? Igual está muerto, no lo sabemos. No se sabe, ni los americanos lo saben todavía, porque claro, van con drones echando bombas por donde pueden, pero no está confirmado si se lo han cargado o no. Pero si fuera así, si estuviera vivo, ¿sería la Iglesia capaz de orar por él? Sí, además, bueno, para que se convirtiera en un hermano nuestro, que apareciera por esa puerta, ¿vale? Pues esa es la situación que se vivió en Jerusalén. Era para ponernos un poco en antecedentes, ¿vale? Está en medio de la reunión y aparece por la puerta algo así. No creo que en 3 días a lo mejor a Pablo se le afeita la barba o los tirabuzones, ¿vale? Mañana que tenemos otra prueba. Pero ¿y si lo traigo yo de la mano? ¿Qué pasa? Ese es el... Ahí vamos. Versículo 26 y 28. O sea, 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Sí, ahora decimos todos que sí, pero entra alguien así por la puerta y dice que soy hermano vuestro. Y hace 3 días estaban crucificando cristianos. Tu recelo tendrías. Entonces Bernabé, versículo 27, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Quiero que sigamos viendo las características de Bernabé. Visión. Bernabé no conocía a Pablo antes. Había oído hablar de él, que hay uno que viene a matarnos, pero no tuvo relación antes con él. Pero tuvo visión como para, sin conocerlo personalmente, ir a buscar a Pablo, tomarlo y traerlo a los apóstoles. Tuvo valentía, otra característica, tuvo valentía de ir a recoger a este señor y llevárselo y presentarlo a los apóstoles y decirle, es hermano nuestro ahora. Tercera de estas características, confió en el testimonio de Pablo, porque él fue quien se lo contó a los apóstoles. Este que nos perseguía, que nos mataba, nos asesinaba, iba camino a Damasco, se encontró con el Señor, llegó a Damasco
y allí incluso ha predicado poderosamente en el nombre de Jesús. Y cuarta, y es una de las características también del Espíritu Santo, es que fue intercesor. Intercedió entre Pablo y los apóstoles. Medió para que fuera aceptado. Dice el versículo 28 que fue aceptado y entraba y salía con ellos ya. Cuando en el 26, los versículos antes, vemos que tenían todos miedo de él. Bernabé fue intercesor. Vio lo que nadie vio. Se fijó en lo que nadie se fijó. Cuando todos lo rechazaron, le tenían miedo y no querían juntarse con él fue y lo tomó, dice la palabra, y lo llevó a los apóstoles. Pasemos al capítulo 11, del 19 al 30. Es la siguiente cita de Bernabé en la palabra. Voy a leer todo y luego lo veremos. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones... Bueno, mira, me paro en este versículo primero para enseñar una cosa, una enseñanza muy importante. No tiene que ver con Bernabé, pero creo que es algo importante. Los judíos, a causa de la persecución que hubo por causa de Esteban, se esparcieron los discípulos por todo el Imperio Romano. Esto lo aprendí y lo enseñó un profesor de misionología que tuvimos. Vamos un momento a Hechos 1.8. Esto es un paréntesis, pero es una enseñanza muy buena. Hechos 1.8 dice... Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 1.8 es nuestro llamado. Pero si no lo hacemos, ¿sabes por qué es nuestro llamado? Porque es el deseo de Dios. Dios quiere que su evangelio de la gracia sea predicado en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero si nosotros como discípulos no lo hacemos, Él lo va a hacer sí o sí. ¿Sabes cómo? Aunque tenga que enviar una persecución. Hechos 1.8, si los discípulos, si nosotros no actuamos, se convierte en Hechos 8.1. Se da la vuelta al versículo. Y Hechos 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 1.8 se convierte en Hechos 8.1 si no nos ponemos en acción. El Señor quiere que su evangelio sea predicado en toda la tierra, quieras tú o no quieras. Esto es como lo de Jonás. Hay que ir a Nínive, que estaba en Siria. ¿Sabes dónde eligió ir? A Cádiz, a Tarsis, a la otra punta del mundo. No pasa nada, para eso hay una ballena para dejarte camino de Nínive. Dios va a hacer su plan sí o sí. Entonces depende de nuestra voluntad entrar en los planes de Dios, o Él creará las circunstancias para que sus planes se cumplan sí o sí. Yo prefiero ir por mi propio pie a Judea, a Samaria, hasta la última tierra, o si no, Él enviará una persecución para que vayamos a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Vale? Era una enseñanza ahí en medio, pero los planes de Dios se cumplen sí o sí. Seguimos leyendo en Hechos 11, estábamos, versículo, lo he dicho antes, 19 al 30. 19, exacto. El 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Y este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, dando a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Vamos a destripar esto un poquito. A seguir viendo características de Bernabé. En el versículo 22 vemos que los apóstoles, escucha que hay un ayudamiento en Antioquía, y a quién envían, a Bernabé. No era tiempo de televisión, de internet, de enviar emails, de WhatsApp. Oye, ¿cómo va la cosa por allí? Enviaban a alguien para corroborar lo que estaba, las noticias que habían oído. Por lo tanto, característica de Bernabé era confiable. Era confiable para venir y traer noticias de lo que estaba ocurriendo, el avivamiento que estaba ocurriendo en Antioquía. Versículo 24 lo describe. Bernabé era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre de fe. Era un hombre bueno, ya lo hemos visto. Entregó toda su heredad para los pobres. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo hemos visto también. Tuvo visión de traer a Pablo delante de los apóstoles cuando no lo conocía. Tuvo discernimiento de saber quién era. Tuvo confianza en lo que decía Pablo y fue intercesor por él. Vemos en el versículo 25, vuelvo a leerlo. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Desde la ciudad de Tarso, desde Antioquía, se va hasta Tarso, que no está a la vuelta de la esquina en aquellos tiempos, a buscar a Pablo. Y es la segunda vez que lo agarra y dice: tú te vienes conmigo. Y lo trajo de vuelta a Antioquía. ¿De qué me habla este versículo? Es muy revelador. Me habla otra de las características de Bernabé. Es un mentor. Tiene autoridad para decirle a Pablo, porque a mí no me aparece alguien y me dice: oye, vente conmigo a Albacete, y lo dejas todo y te vas con él. Pablo reconocía su autoridad, ya había sido intercesor delante de él a los apóstoles. Es un mentor, es un valedor, lo hizo valer delante y fue a presentárselo a la congregación de Antioquía. Me habla de paternidad espiritual con propósito. En el versículo 26 dice que durante un año estuvieron enseñando a los discípulos. Más características. Me habla de un ministerio de maestro, me habla de discipulado y me habla de que tan efectivo fue su ministerio que por primera vez en la historia a los cristianos se le llamaron cristianos allí en Antioquía. Por cierto, si no sabes lo que significa cristiano, Cristo en griego es ungido.
O sea que cristiano, en verdad, sería alguien igual a Cristo, un ungidito, para que me entiendas. Que cuando dices, ¿es cristiano? A veces decimos Cristo como un nombre, y Cristo no es un nombre, Cristo es un adjetivo. Porque es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, es Jesús el ungido, el rey ungido en Hamashiach, en hebreo. Por tanto, cristiano significa seguidor del ungido. ¿Vale? El ministerio de ellos fue tan efectivo como maestros, como discipuladores, que por primera vez se les llamó, estos son como el ungido. Estos son cristianos. Se les llamó así en Antioquía. Símil con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva a toda la verdad? Dice la palabra que la unción. Y la unción es el Espíritu Santo. Él nos lleva a toda la verdad. Él es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos enseña. Él es el Maestro. Estamos en la era del Espíritu Santo. Por eso quiero hacer una comparativa, luego al final daré en Bernabé, con la figura de Bernabé, con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 27, vemos que vienen unos profetas, o sea que habían varios desde Jerusalén, o sea el ministerio profético estaba activo en esos días. Suben desde Jerusalén hasta Antioquía, estamos hablando como de 1500 kilómetros entre Siria, en aquel tiempo que iban a burro, o sea, serían unos meses. Y Ágabo da una palabra profética. 28, otra característica de Bernabé, discernimiento. Bernabé discierne la palabra y la da como buena. Dice, va a venir una gran hambre y lo van a pasar muy mal en Judea, dice Ágabo. Y Bernabé la discierne y la acepta, de tal modo que se ponen a funcionar. Mira, era tan importante en aquellos tiempos como lo es hoy para nosotros la palabra profética. En el año 70, unos 25 años después de esto, hubo un profeta en Jerusalén que dijo, viene destrucción sobre Jerusalén. Y los que creyeron, todos los cristianos, salieron de Jerusalén y huyeron a Palmira, una ciudad que estaré escuchando hoy en día en el telediario todos los días porque es donde está el Estado Islámico, en Palmira, y se libraron de morir todos los cristianos de Jerusalén porque fue cuando vino el César y arrasó Jerusalén completamente en el año 70. Porque creyeron en una palabra profética. Si se hubieran quedado, no quedó piedra, solo quedó el muro, que hoy en día, el muro de las Lamentaciones es lo único que quedó de Jerusalén. Dice que hasta el suelo, los campos los araron con sal para que no volvieran ni a plantar nada. ¿Qué César era? ¿Cómo se escribió? No me acuerdo el nombre de César. Pero bueno, arrasó Jerusalén en el año 70 completamente. Y porque creyeron en la palabra profética que dio a alguien, huyeron todos los cristianos a Palmira y se salvaron. Bueno, pues este profeta Ágabo dice, va a haber una gran hambre en Judea, y dicen ellos, ¿qué hacemos? Tomamos una ofrenda y se la enviamos a nuestros hermanos para que no pasen hambre. Otra característica, misericordioso. Tuvo compasión de sus hermanos. Si todavía haber ocurrido, creyendo la palabra profética, tomó una ofrenda para enviárselo a los de Judea. Y versículo 30, y vieron los hermanos buenos enviar a Bernabé y Saulo con el dinero para darles la ofrenda. Otra característica, confiable con el dinero. Vamos a pasar ahora al capítulo 13, del 1 al 13. ¿Me estáis siguiendo? ¿Eh? ¿Capítulo 13? Destruyó Jerusalén, que solo les ha quedado un muro, que es donde van a ir a orar. El muro de la Lamentación es lo único que quedó.
lo destruyó todo. Y porque creyeron a la palabra profética que pudieron escaparse a Palmira, antes de que llegara el romano y se lo cargara todo. Cuando tu vida depende de una palabra profética, hay que tener discernimiento, ¿eh? Capítulo 13, hemos dicho del 1 al 13. Mira, os doy una norma de hermenéutica para cuando se estudia la Biblia, es que cuando en un versículo o en un pasaje se citan varias cosas, el orden es importante. La Biblia, aunque está escrita por los hombres, es inspirada por Dios. Y no hay nada, dice que no pasar ni una jota ni una tilde, o sea, no hay nada que esté al azar. Una regla hermenéutica es que según el orden, así es la importancia. ¿Vale? Si en un versículo se nombra Juan, Pepito y Andrés, pues Juan hay una mayor importancia que Pepito y que luego Andrés. A no ser que cambie el versículo por una explicación al final. ¿Vale? Eso es una norma para estudiar la palabra. Dice que estaban reunidos en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, el primero. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, el último. El primero, Bernabé. ¿Vale? En el versículo lo leemos así. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, otra vez, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a ver otras características. En el versículo 1 vemos un liderazgo espiritual. Porque mira, Antioquía, no fue Jerusalén, Antioquía es el primer modelo de un centro apostólico. Vemos un modelo correcto. En este caso dice que los ministerios que habían en Antioquía eran profetas y maestros. En este caso no nos cita que hubieran pastores y evangelistas. Era el liderazgo que había, profetas y maestros. Y había un modelo, creo que yo, correcto de liderazgo, porque es del cielo a la tierra. Permitidme explicar esto, no tiene que ver con Bernabé, pero lo explico. Las decisiones que se tomaban eran buscando dirección del Señor y venían desde arriba y fluían al cuerpo, al liderazgo, y el liderazgo se transmitían abajo. No fue que un día dijo Pablo: pues voy a fundar ministerios Pablo el apóstol. No fue algo así. No fue alguien que se erigió y se autoproclamó ministerio. No fue alguien que dijo: pues siento de irme por todo el Mediterráneo y predicar el Evangelio. No. Fue el Espíritu Santo quien a un grupo de personas les habló claramente y dijo: haced esto y esto. O sea, lo digo por el buen funcionamiento de la casa. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Lo correcto es que las órdenes van de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Pero eso es otra cosa. Yo que cada versículo le saco chicha, pues lo comparto. Versículo 2. Dice que ministrándole, ayunando, escucharon al Espíritu Santo. Por lo tanto, adoración más ayuno más oír la voz, igual comisión apostólica. Apartadme a Pablo y Bernabé. Cuando hay una búsqueda de parte, buscas al Señor, cuando hay un ayuno, una búsqueda intensa, cuando hay una decisión de poder escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir, Él habla y Él da planes y estrategias. Es lo que da lugar. Adoración, ayuno y oír la voz da una comisión apostólica. En el versículo 4 leemos que son enviados
por el Espíritu Santo. Aunque habían sido los hombres quienes habían hablado por él y los habían impuesto manos y habían dicho ir por ahí, es el Espíritu Santo el que lo hace. Y eso también nos habla de algo fantástico, que el Espíritu Santo nos permite colaborar en su reino. Nos permite ser parte si somos sensibles a su voz. Que el Espíritu Santo incluso no hace nada si no es a través de nosotros. Sí, directamente con las personas, pero Él quiere hacer su obra contando con nosotros. Y es algo sorprendente. Y voy concluyendo con esto que creo que es muy importante. Y llegamos, voy a leer del 4 al 7. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, que es de donde era Bernabé, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían también a Juan de ayudante. Juan en este caso es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, era sobrino de Bernabé. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo. Recuerda esta palabra porque la hemos leído varias veces. Bernabé, Saulo. Estaban reunidos Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, este versículo es muy importante, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vamos a ver la conclusión de varias cosas que os he estado comentando. Mirad, 7 veces hemos nombrado, aunque no sé si nos hemos dado cuenta, desde la primera vez que se cita Bernabé en la Biblia hasta este pasaje, es Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. 7 veces. Como os he dicho antes, fueron los apóstoles que le cambiaron el nombre a Bernabé. Era José y le pusieron Bernabé. Para los judíos el tema del nombre es algo muy importante, porque en tu nombre se describe tu llamado profético. ¿Vale? Abraham, Dios se le aparece y ahora le llamarás Abraham, porque de padre de multitudes vas a ser padre de la fe. Solo por una H le cambia el nombre, pero le cambia su vida, porque le cambia su propósito. Los nombres son proféticos y tienen mucho poder, porque declaran la identidad sobre la persona. ¿Me entendéis? 7 veces hemos dicho Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Llegan a este lugar a predicar el Evangelio y un mago, o sea, alguien con quien vemos que opera Satanás en él, quiere resistir para que no se le sea predicado el Evangelio al procónsul. ¿Os acordáis que he dicho? Recordad este versículo, Hechos 9:15. Dice Ananías: ve, porque el llamado de Pablo, me será útil para predicar a reyes y gentiles. A partir de Hechos 13:7, cuando Pablo se levanta en su
en su identidad apostólica a la que había sido llamado, reprende al mago con autoridad apostólica, lo deja ciego, y le predica el evangelio al procónsul, el cual es su llamado y le había sido revelado proféticamente por Ananías. Y a partir de ahí su nombre cambia. Ya no es más llamado en toda la Biblia Saulo, sino que es llamado Pablo. Y no solo eso, nunca más vas a leer Bernabé y Saulo. A partir de ese momento en que Pablo toma su lugar, su autoridad apostólica, vas a leer Pablo y Bernabé. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque los dos entraron en el diseño de Dios para sus vidas. Bernabé es un símbolo del Espíritu Santo, el cual quería levantar otros ministerios. Fue llamado 2 veces, fue y tomó a Pablo y lo llevó a su lugar. Cumplió su llamado de predicarle a reyes, al procónsul. A partir de que empezó a funcionar en su llamamiento, su nombre es cambiado, su autoridad es aumentada y Bernabé ha cumplido su misión y Pablo comienza su misión. Es aquí donde está el secreto. Nunca más se le llamará Saulo, sino que será Pablo a partir de ese momento. Ese es el gran ministerio de Bernabé. Te lo puedo resumir. Lo profético establece lo apostólico. El llamamiento de Bernabé de levantar a otros al ministerio apostólico es cumplido en este pasaje. Y a partir de ahí tenemos a Pablo. Mirad, sin Bernabé no tendríamos a Pablo. ¿Nos hubiéramos perdido 2/3 partes del Nuevo Testamento? ¿Nos hubiéramos perdido tener uno de los mayores hombres usados por Dios en la historia? Sin Bernabé, es más, para Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, Bernabé escribió el libro de Hebreos. No está confirmado, pero ya en el siglo II se dice que Bernabé escribió el libro de Hebreos. Sin Bernabé, todo lo que nos hubiéramos perdido. Porque fue fiel a su llamamiento profético, fue valiente de coger a un tío como ese que acaba de matar cristianos y llevarlo hasta su ministerio. ¿Sabes por qué? Porque tenía paternidad espiritual. El corazón de Bernabé es que su hijo fuera aún mayor que su padre. Porque aún nos dice el Señor en Juan 14:12, aún mayores cosas que yo haréis. Ese es el verdadero corazón del Padre, que los hijos se levanten no solo hasta la misma altura, sino aún más que los padres. Como conclusión quiero deciros, Bernabé dejó marcado un modelo de paternidad espiritual en Pablo muy fuerte. Hay más citas de Bernabé a partir de ahí. Pablo y Bernabé se separan porque no coinciden sobre Juan Marcos y llevarlo, ¿no? Pero Bernabé sigue reproduciendo su llamado. En este caso, en Juan Marcos, y gracias a él tenemos el Evangelio de Marcos hoy en día. Y Pablo sigue haciéndolo con Silas. Y después lo hace con Timoteo. Y después con Silvano. Y después con Tito. E incluso es intercesor por Filemón. Porque Bernabé había marcado su vida como padre espiritual. Porque le había enseñado a ser padre para otros. Jugarse la cara por otros. Ser valiente. Coger a un tío que había sido un terrorista, tomándole, dice, llevarlo delante de los apóstoles y decirle que es hermano nuestro. Ese fue Bernabé. Y marcó tal que Pablo reproduce también el mismo modelo de paternidad espiritual sobre otros. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo quiere hacer lo mismo con nosotros.
Gracias al Señor. Él viene a lo que no es honroso. Él viene a nosotros, nos visita, nos convence de pecado, de juicio, nos limpia y nos presenta a otros. Nos presenta al Padre, nos presenta después de habernos convencido de pecado, para que nosotros aceptemos a Jesús y su sangre nos limpie, y nos presenta al Padre, nos presenta a los hermanos y también nos presenta a las autoridades espirituales contrarias a nosotros. Y dice, yo estoy con él. Es más, nos honra de tal manera, como mucho más aún que Bernabé honró a Pablo, que decide hacer su templo, que es el lugar más sagrado, dentro de tu cuerpo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso digo que Bernabé, el hijo de consolación, es una imagen del Consolador, del Espíritu Santo, del que viene y da la cara por nosotros, del que viene a vivir en nosotros y nos levanta. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo quiere levantar una generación de Bernabés, que puedan ser padres espirituales para levantar a una generación de Pablos para transformar el mundo. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Y Bernabé, como hijo de la profecía, llegó a cumplir su misión levantando a Pablo hasta ser el apóstol, sobre que 2/3 partes del Nuevo Testamento tenemos hoy en día gracias a él. Por lo tanto, lo profético establece lo apostólico. Primero va lo profético, después lo apostólico. Os pregunto, voy a repasar rápidamente algunas de las características que hemos visto, no sé para vosotros, para mí ha sido un gran descubrimiento. Bernabé, alguien que no ha explicado tanto, y ver esas características en una persona, porque hablamos mucho de Pablo, de Pedro, de Jesús, de Abraham, de Moisés, pero simplemente por citaros algo: generoso radical, reconocía la autoridad, le era fácil confiar, abraza el Evangelio que mejor es dar que recibir, tiene visión, tiene valentía, confía en el testimonio de otros, es intercesor, es confiable para traer las noticias, es bueno, es lleno del Espíritu Santo y es lleno de fe, es mentor, es valedor, es padre espiritual con propósito, es maestro, es discipulador, cree en el ministerio profético, tiene discernimiento sobre la profecía de Ágabo, fue misericordioso en pensar en los hermanos de Judea, es confiable con el dinero, tiene liderazgo espiritual, buscaba al Señor en adoración, en ayuno y escuchaba la voz de Dios, es enviado por el Espíritu Santo, utilizó su llamado profético para levantar un llamamiento apostólico como el de Pablo. Y decidió, en el momento en que había cumplido su misión, dar un paso atrás y ya no ser Bernabé y Saulo, sino que él eligió ser el segundo, y era Pablo y Bernabé. Creo que estas características a mí me han parecido, no sé a vosotros, no tendríamos un Nuevo Testamento sin Bernabé. Si Pablo no hubiera llegado a cumplimiento de su llamamiento, si alguien le hubiera dado la cara por él. Así que, para cerrar, te voy a volver a repetir la pregunta que te he hecho al principio. ¿Cuántos quieren ser usados por el Espíritu Santo? No, ahora haremos un llamado de orar, pero creo que hay a veces llamados en que son de decisión. Porque mira, uno de los mayores regalos que nos ha dado el Señor es el libre albedrío.
Cuando tú decides algo, te comprometes, se desata un poder. Porque dice, en tu lengua está la vida o la muerte, lo que tú decidas, lo que tú hables, ahí está. O sea, no solo hay llamados de impartición y hay llamados de decisión. Cuando Jesús iba a los discípulos, dijo, ven y sígueme. En su mano estaba dejar las redes y seguirles o no. Hubo un llamado y hubo una decisión que desató un poder, convertirse en apóstoles del Señor. Así que hay un llamamiento, dos llamamientos esta mañana. Dos llamados. ¿Quieres seguir al Señor? ¿Quieres ser usado por el Espíritu Santo? Perdón. Mira las características que tenía Bernabé. Él fue fiel a su llamamiento profético. Él no le importó jugarse toda su reputación por un terrorista. Alguien que venía de matar cristianos, de aguantar la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Pero su llamamiento profético era mayor y vio en Pablo lo que nadie vio. Vio el hombre de Dios que el Señor le estaba llamando. Gracias a Dios que Bernabé fue fiel a su llamado profético y confió en lo que él veía, que nadie vio. Dice que nadie quería juntarse con él en Jerusalén, todos tenían miedo, y él fue fiel, el hijo de la profecía, el hijo de la consolación, en traer consolación, en traer exhortación, en traer ánimo a un Pablo recién convertido que no entendía nada. Yo iba a matar cristianos, Jesús se me aparece, me ciego, oran por mí, se me caen las escamas, conozco a Jesús, quiero juntarme con mis hermanos y mis hermanos me tienen miedo. Podéis poneros, la Biblia, lo interesante de las historias es que tú te pongas en el lugar, en el pellejo de otro. Tú te acabas de convertir y vives toda esa película y llegas a Jerusalén entusiasmado y coges los discípulos, pasan de tu cara. No quieres saber de ti porque te tienen miedo. Pero alguien fue valiente y fue fiel al ministerio profético que tenía, lo tomó, dice, 2 veces dice, tomándole, que venga para acá, que sí, que te llevo, lo presenta delante de los apóstoles. Y la segunda vez en Tarso, va hasta Tarso y que te vengas a Antioquía. Gracias a eso, el Evangelio del Reino fue predicado en todo el Imperio Romano y en un par de generaciones. Se calcula que una quinta parte del Imperio Romano conoció al Señor. Estos que trastornan el mundo han venido a esta ciudad. Gracias a la obediencia a un llamado profético. Si Bernabé hubiera dicho, yo no me lo voy a jugar por un tío así, si antes de ayer estaba latigando cristianos, si hubiera jugado su reputación, si no hubiera sido fiel en decir, no, ¿cómo ir hasta Tarso ahora por él, en medio del avivamiento como que estamos teniendo en Antioquía? Bernabé fue fiel a la palabra profética siempre. Cuando Ágabo dice, va a venir una gran hambruna, dice, y vienen los días de César tal, dice el versículo, la palabra profética se cumplió. Ya en adelanto recogió una ofrenda por lo que iba a venir según la palabra profética. Siempre fue fiel al ministerio profético. Gracias a él tuvimos uno de los mayores ministerios apostólicos. O sea que piensa para ti en esta mañana, ¿cuántos queréis ser usados por el Espíritu Santo? Y por lo tanto, ¿cuánto estaríais dispuestos a sacrificar? Bernabé sacrificó su heredad, sacrificó su reputación, el que dirán de ti. Seguramente algunos discípulos pensarían, este tío está chalado, pero ¿cómo da la cara por ese si estaba matando cristianos hace 2 días?
significó su heredad, su reputación y su vida. Y fue fiel hasta el final. Y no le importó dar un paso atrás para dar a luz al ministerio que venía a nacer adelante, el ministerio de Pablo. Esa fue la honra de Bernabé, ver que su hijo espiritual transformó el mundo. Mira, en Noruega Heidi nos predicó, ¿cuál es vuestra visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Recuerdas a mí? Tienes que tener muy claro a qué Dios te ha llamado. A todos nos ha llamado a nivel general a nivel general, a ser iglesia, a ser santificados, a vivir rendidos en la relación a Él, a extender el reino, a predicar el Evangelio. Pero a cada uno nos ha llamado también a algo en específico. Si no lo tienes claro, puedes pasar tu vida pegando vueltas y desaprovechando. Tienes que tener claro tu llamamiento. Y si es de levantar a otros como el de Bernabé, ya sabes lo que hizo Bernabé. Así que también voy a hacer un llamado ahora adelante para los que quieran recibir palabra profética, quizás, dirección, porque decir, es que yo no sé cuál es mi llamado, o yo no sé qué hacer, o en qué ayudar, o yo necesito cambiar, porque yo no veo las características de Bernabé en mí, yo no veo generosidad radical en mí, o yo no veo no me veo lleno de fe, o no me veo lleno de... no me es fácil confiar, o me cuesta reconocer autoridad sobre mí, o creo que es mejor recibir que dar. Todas estas características las deberíamos anhelar todos, ya sea nuestro llamado como el de Bernabé o no, pero que alguien diga aquí es que es bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así que por una parte es un llamado esta predicación para mí ha sido de gozo, decirle gracias Señor, gracias que tú has confiado en nosotros. Eso es otro de los grandes misterios. Aparte de la encarnación, que me flipa, otro es el de la participación. ¿Os acordáis de la predicación de Sam, de las 3 sillas de la Trinidad, y el Señor llamándonos a tener comunión, a estar ahí en el centro? ¿Recordáis esa predicación? Que el Señor desee, anhele, nos deje simplemente participar en su reino. Es flipante. El Dios del universo quiere que nosotros seamos parte de lo que Él está haciendo en la tierra. A mí eso me abruma. Es que entro en los planes de Dios. Piénsalo dos veces. Así que si quieres pasar, recibir administración en algunas áreas de las que te haya dicho, te invito adelante. Te invito a David, Diego, Janín. ¿Quieres descubrir cuál es tu llamado? ¿Ves carencias en algunas de las características de Bernabé? ¿Quieres que Dios te revele tu identidad? Porque mira, de tu identidad brotará tu llamado. Solo fue la primera vez que lo conocieron los apóstoles y ya le cambiaron el nombre. Tú eres Bernabé, hijo de consolación. Y de ahí hasta Antioquía a levantar a Pablo. ¿Quieres conocer cuál es tu misión en la vida, en la iglesia? O no tan grande, ¿quieres saber cuál es tu siguiente paso? ¿Debes ir a Tarso o a Antioquía? ¿Debes ir al desierto o quedarte en Jerusalén?
¿Anhelas que Él te hable más? ¿Anhelas oír la voz de Dios como escucharon los ministerios en Antioquía? ¿Anhelas apoyar a otros? Yo creo que también, cuando lo estaba escribiendo, se me decía que es una palabra para Centro Cristiano Alcalde como pozo profético, entrar en otra altura de saber qué es lo que... porque creo que somos un pozo profético. Si simplemente pensar en los que nos visitan, el 99% son profetas, y ya te digo, Señor, ¿por qué? ¿Cuáles las implicaciones que esto tiene? ¿Qué es lo que su siguiente quiere el Espíritu Santo de nosotros como comunidad? Y mira, Señor Padre, yo personalmente quiero que me des la alegría de ser como un Bernabé. Alguien que pueda estar tan contento, tan orgulloso de levantar a otros, de levantarlos a su destino, de cumplir los deseos del corazón del Padre, de ver Pablos donde hay terroristas, de ver gloria donde hay basura. Señor, danos esa visión, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Desata, Señor, tu visión profética, por la cual dice que si no tenemos, tu pueblo perece, dice la palabra. Señor, desata lo profético para establecer lo apostólico, Señor. Señor, tú eres nuestra heredad. Qué mejor que tú, Señor. Estoy seguro que Bernabé se gozó muchísimo más en ver a Pablo alcanzando su destino que vendiendo todo lo que tenía y entregándolo a los apóstoles. Tú eres el que llamas. Así que, como dice tu palabra, que Jesucristo mismo entregó a unos, hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Señor, te pedimos que derrames ahora regalos del cielo, llamamientos, Señor. Desata unciones específicas ahora, Señor. Abre habitaciones del cielo, Señor, donde tú tienes preparados regalos. Te pediría que pusieras tus manos como en la actitud de recibir un regalo. Señor, lo que esté en tu corazón, Señor.